¿Cómo están? El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos de la teoría de la metafísica de Spinoza. Nuestro equipo está conformado por Sara Díaz, Ricardo Grimaldo, Josué Reyes, Harold Hoy, Kevin Martínez y Brandon Bustos. Orígenes de la teoría. La teoría fue establecida por Baruch Spinoza, un filósofo holandés, nacido en 1632. Su historia nos cuenta que fue proveniente de una familia judía emigrante de la península ibérica. Un acto que marcó su vida fue el hecho de ser excomulgado a la edad de 24 años por no estar de acuerdo con las ideas principales de su doctrina religiosa. La excomunión no significaba una expulsión de la comunidad religiosa, sino una sentencia a la pobreza y a quedar desprotegido económica y socialmente. A este castigo lo sobrellevó desde la expresión de un espíritu de dignidad frente a la bajeza de ser expulsado por sus ideas. Su teoría fue establecida por una obra donde expone su postura sobre las ideas de otro autor, en Los principios de la filosofía de Descartes, con un apéndice titulado Pensamientos metafísicos. Aunque Spinoza es reconocido por su fama como metafísico, la filosofía de Spinoza gravita toda ella hacia la práctica, como lo muestran los mismos títulos de sus obras principales. Lo que ocurre es que él supone, al igual que cualquiera de su tiempo, que la ética se debe fundamentar en la metafísica. Por ello, Spinoza incluyó un criterio para medir el propósito del conocimiento, ideando que el fin de la filosofía y de las ciencias debe ser, a su juicio, el modelo de alcanzar la felicidad suprema, siendo la esencia de la felicidad la perseveración del propio ser. Rechazando así la teoría idealista del libre albedrío y reconociendo la voluntad dependiente siempre de los motivos, pero al mismo tiempo considerando posible la libertad como conducta, fundada en el conocimiento de la necesidad. La medida de este concepto o sistema era el grado al que servía al hombre. El rasgo más llamativo de esa metafísica spinoziana es la identificación entre Dios y la naturaleza. Él expresó que los seres humanos somos simples modificaciones de una única substancia. Al dualismo cartesiano opuso Spinoza su visión monista y panteísta de la realidad. Partiendo de la metafísica es como Spinoza llegó a la ética, puesto que si todo lo que hay en la vida es naturaleza, no tiene sentido limitarse a algo, ni siquiera a aquello que denominamos espíritu. El alma no es más que la idea del cuerpo, por lo que las dos están estrechamente relacionadas. Esa teoría sirvió como una de las vías para adentrarse al cuerpo, según Spinoza, dependiendo la concepción de Dios sirve natura, en cuanto se considera a Dios como la única sustancia que deviene en diferentes modos mediante sus atributos. Ahora hablaremos sobre la descripción de la teoría de Spinoza. Todo lo que existe en el universo es efectivamente infinito, desde una hormiga hasta una galaxia, pero esto necesita aclararse, de modo que tengamos en consideración los sentidos que maneja Spinoza en relación a dicha palabra. Primero, infinito por propia naturaleza y definición, que no tiene límites, solo se comprende, no se imagina. Segundo, mal infinito, que no tiene límites, no por esencia, sino por causas externas, aquello cuyas partes no pueden explicarse con números, a pesar de que están limitadas. La justificación por la que Spinoza prefería el primer inciso en lugar del segundo la expone de manera sencilla cuando plantea que el problema que siempre se presenta es que intentamos imaginarlo todo. Es decir, que nos enfrascamos en ver las cosas como compuestas de partes y por lo tanto como divisibles. En este caso específico, la suposición engañosa, ficticia y dudosa es la de un infinito medible y compuesto de fragmentos finitos. Pero de aquí se siguen varios absurdos, de modo que una primera conclusión firme es que no puede medirse y no puede estar compuesto de cosas finitas, pues aunque parezca redundante avisar, es aquel que se expresa como sumatoria de partes, el que prefiere Spinoza
que se trata de el concebido por el entendimiento única y exclusivamente, de modo que no se imagina. Faltaría saber, pues, cómo es que todas las cosas son infinitas, aunque tengan existencias determinadas, y cómo es posible que sean únicas e indivisibles. Pero estas tres cualidades que el entendimiento nos permite concebir se pueden dar en diferentes grados. Por ello, es vital hacer referencia directa a aquello que posee todas las cualidades o atributos en grado sumo, es decir, Dios, la naturaleza o la sustancia. Esta última es definida como aquello cuya esencia implica necesariamente su existencia, de modo que es causa de sí mismo. Dios es esto, efectivamente, pero se le describe mejor como un ser absolutamente infinito que consta de infinitos atributos. Para responder la cuestión sobre las existencias infinitas y determinadas, habría que añadir que los atributos de Dios expresan su esencia, y como la eternidad pertenece a la naturaleza de la sustancia, sus cualidades principales y fundamentales también lo son. Entonces, como las existencias determinadas son los modos o afecciones de estos atributos, también comparten su infinitud, indivisibilidad y unicidad, claro que en grados menos perfectos. Pero todos los efectos de comprometerse con el panteísmo de Spinoza están contenidos o implícitos en la siguiente cita, que él mismo repite en varios apartados. Todo cuanto es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse. Dios, en cuanto infinito, posee a su vez infinitos atributos o definiciones esenciales. La idea del alma, por su lado, implica la existencia de un cuerpo. Si también se refiriera a otra cosa, debería producirse un efecto y revelarse la idea asociada al mismo. Pero, como esto no sucede así, se puede decir que el alma tiene como un objeto un cuerpo, y en el caso del hombre, no solo posee, sino que, además, existe tal y como lo siente. Pero alma y cuerpo, dado que son una y la misma cosa, no son dos imperios que tratan de conquistarse mutuamente. Es simple y llanamente imposible que se influyan, ya que cada uno se refiere a atributos distintos de la sustancia. Así como en el caso de los cuerpos, nada los lleva a moverse o quedarse en reposo, sino la influencia de otros cuerpos, otros modos de la extensión. Nada puede llevar al alma a pensar sino otros modos el pensamiento. Esto no quiere decir, sin embargo, que cuerpo y alma están separados entre sí y sean independientes uno del otro. Ambos son la misma cosa expresada de maneras distintas, el objeto y su definición. De este modo, se pueden reconocer que el orden de las acciones y pasiones del cuerpo es el mismo de las acciones y pasiones del alma. Si se insistiera en seguir analizando el asunto, es decir, separar lo que está unido, podría mostrarse la íntima identificación entre el modo del pensamiento con el modo de la extensión, trayendo a colación a aquellos que defienden que, si el alma es inepta para pensar, entonces el cuerpo no se movería. Creen mostrar así un dominio de la primera sobre el segundo. Pero es conveniente voltear el argumento para explicar que, de la misma manera, si el cuerpo no se moviera, el alma no podría pensar. Para decirlo con todas las letras, no es posible que exista un cuerpo humano sin alma, ni alma humana sin cuerpo. Y si todavía no quedara claro que el alma no domina el cuerpo ni viceversa, con Spinoza habríamos de recordar que nadie ha determinado lo que puede el cuerpo, lo que puede deducirse de su naturaleza, de modo que no pueden explicar todas sus funciones, y esto se constata en que el mismo puede hacer muchas cosas que resultan asombrosas a su propia alma. Esto sin mencionar lo que está implícito detrás de lo dicho hasta ahora. Como todo es en Dios y se concibe por Él, se sigue que todo existe necesariamente. De este modo, las acciones y pasiones del hombre siguen un orden estricto, inevitable e inviolable. Y por eso el filósofo neerlandés puede tratarlos como si fuese cuestión de líneas, superficies o cuerpos. Quienes se empeñan en considerarse a sí mismos como libros lo hacen porque son conscientes de sus acciones y por no tener en cuenta las causas que las determinan.
Hemos analizado y tratado diversas cuestiones de lo que consiste esta teoría, pero ¿qué realmente nos enseña la teoría de Spinoza? Bueno, dentro de ella analizamos la metafísica. La metafísica de Spinoza no deja lugar a dudas. Dios y naturaleza componen un sinónimo. La ética de Spinoza lo hace con Dios. Refleja un sentido a priori, un interés personal del escritor que responde a una metodología y una relación directa con el objeto a tratar. Spinoza ingresa directamente en su primer capítulo con el concepto de Dios, haciendo uso de él en reiteradas oportunidades, tal como podemos apreciar una frase: por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, esto es, una substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Así, la filosofía del cuerpo en Spinoza deviene de dos vías, una de ellas la metafísica, que concibe a Dios o la naturaleza como una única substancia con atributos como la extensión y el pensamiento, expresado en dos modos de ser, el cuerpo y el alma. Esta metafísica implica que no haya una jerarquización del cuerpo sobre el alma y viceversa, abriendo la realidad ontológica para pensar un dualismo atravesado por una doctrina del paralelismo, en cuanto el cuerpo y el alma no son diferentes entre sí. Así, la naturaleza, para el pensador holandés, no es únicamente la del mundo sensible, es la realidad en su totalidad. Afirma que las almas mueren con los cuerpos, es racionalista y utiliza el método deductivo para buscar la verdad necesaria. Su concepto de naturaleza le conduce al determinismo. Menciona, todo lo que es en Dios, y nada puede ser concebido sin Dios. Los seres finitos son modos, características de Dios o la naturaleza, porque Dios y la naturaleza son ontológicamente lo mismo a causa de la infinitud. Según Spinoza, no hay causa final. Existe una cadena infinita de causas particulares, y esta existe porque existe la naturaleza. De esta forma, la voluntad no pertenece a la naturaleza de Dios más que las cosas naturales, sino que se relaciona con ella de igual manera que el reposo y el movimiento y todas las demás cosas que hemos mostrado se siguen de la necesidad de la divina naturaleza y son determinadas por ella a existir y obrar de cierta manera. Considera dos vías para ingresar al cuerpo, y una de ellas es la vía metafísica como hemos mencionado. Esta se va a desprender de la concepción de Dios, a la que denomina Sirve Natura, en cuanto se considera a Dios como la única substancia que deviene en diferentes modos mediante sus atributos. De este modo, se deduce que no hay dualismo. Mente y cuerpo son aspectos de una sola cosa, el cuerpo. Si la mente muere, muere con el cuerpo. Spinoza continúa categóricamente rechazando cualquier perspectiva que implique una influencia mutua y la jerarquía de un atributo sobre otro. Ni el cuerpo puede determinar al alma a pensar, ni el alma puede determinar al cuerpo al movimiento ni al reposo, ni a ninguna otra cosa alguna. No hay una determinación de un atributo sobre otro, porque la extensión como el pensamiento no son atributos de una misma substancia, es decir, de Dios o la naturaleza, lo que implica que tanto el cuerpo como el alma sean una misma cosa. Muy buenas tardes, mi nombre es Sara Díaz y considero que la teoría ha trascendido hasta nuestros tiempos porque en general es importante que el conocimiento trascienda, ¿no? A lo largo del tiempo, porque pues nos sirve para avanzar tanto en la ciencia, en la tecnología y entre otras cosas. ¿Por qué la teoría ha trascendido hasta nuestros tiempos? Bueno, desde mi perspectiva, pues es más que nada por lo interesante que puede llegar a ser el simple hecho de tratar de darle una explicación, tanto el cómo nos componemos, o en este caso como nos lo demuestra y expone Spinoza, desde el cuerpo y el alma que constituyen uno solo del cuerpo humano, siendo que uno no puede existir sin el otro, y es lo que nos compone, lo que nos forma.
viendo también el equilibrio que tiene para con nosotros, con la naturaleza y en sí la creación de Dios, el cómo todos nosotros somos nosotros mismos, cómo nosotros somos nuestros propios reguladores de nuestro equilibrio y de lo que estamos creados, en este caso pues estos dos componentes ya mencionados, tanto el alma como el cuerpo, que es lo que nos compone, y el hecho de que varios científicos o no científicos, en sí la humanidad ha querido investigar e intentar responder aquellas preguntas como si realmente existe el alma y todas esas incógnitas que pueden seguir hasta el día de hoy. Es el por qué considero que hasta ahora se sigue hablando de esos temas. En este caso, ¿por qué la teoría ha trascendido a lo largo de los tiempos? Bueno, la teoría ha trascendido debido a que son temas de pensamiento crítico. Son bases que se cuestionan a lo largo de los años y que jamás se olvidan, puesto que siempre se va modificando y creando nuevas formas de pensar. La creación, la naturaleza y el alma son conceptos sumamente susceptibles a cuestionarse debido a su capacidad de adquirir respuestas mucho más convincentes y verdaderas para las personas. Así, sencillamente pueden pasar muchos años y cada pensamiento adquiere aún un valor dentro de la filosofía. Siempre existirá y ampliará la manera de ver las cosas. Me llamo Manuel Hoyos Camilla y considero que la teoría de Spinoza ha trascendido porque su filosofía es conocida por llevar a la libertad, desacreditando todo lo que ha sido establecido. Y al tener esas ideas liberales, puede borrar todos esos dogmas que nos establecen las ideas que todo el tiempo llevamos creyendo. La concepción de cualquier concepto es meramente subjetivo porque cada quien decide en qué creer o en cómo ver las cosas. Y la metafísica de Spinoza y su concepción de la inexistencia de algo creado por sí mismo, en este caso hablando de Dios, y su rechazo al verlo como la naturaleza misma, se puede atribuir a lo que hoy conocemos como el ateísmo y que es algo muy polémico actualmente. Bueno, soy Brandon Bustos de filosofía.net y para terminar vamos a contestar unas preguntas. ¿Por qué la teoría ha trascendido hasta nuestros tiempos? Bueno, yo creo que la teoría de metafísica de Spinoza ha trascendido especialmente porque es bastante interesante, ¿no? Su Dios como lo plasma él, la visión mística de este Dios, de que todos somos Dios, todos somos una extensión y más que todos, todo, la naturaleza, los seres vivos. Yo creo que esa visión del mundo como un todo nos hace como que encontrar una forma más comunitaria, más común de visualizar todo y de nuestro comportamiento. Entonces, una vez que tienes claro que todos somos uno, aunque ese uno Spinoza lo describa como un Dios, y todos somos ese Dios, todos somos una extensión, en otras palabras, pues todos somos uno, todos provenimos de un lugar. Entonces creo que esa visión que tiene es bastante interesante y por la que ha trascendido a lo largo de los años. ¿Por qué esta teoría ha ascendido hasta nuestros tiempos? Yo creo que las distintas opiniones de las personas ha hecho que esa teoría tenga bastante fuerza, ya que nos da una visión bastante amplia en comparación a la doctrina religiosa que nos implementan pues desde que somos pequeños. Considero que todas las teorías tienen en común que todas hablan sobre la búsqueda de la realidad o de la naturaleza, ¿no? O sea, por ejemplo, todos buscan como que una razón de por qué todos, o sea, de la existencia en sí. Como por ejemplo, hay algunos que pueden ser monistas, como en el caso de Spinoza, o pueden ser dualistas, como en el caso de Descartes, ¿no? Creo que todas las teorías son importantes y todas tienen eso en común, ¿no? Que todas pues ven y buscan el sentido de la realidad.
Lo que considero que tienen en común todas las teorías presentadas es que todas buscan resolver las dudas que suelen surgir a partir de la curiosidad del pensamiento de querer saber más de lo investigado, nunca conformarse con lo que ya está establecido, siendo en este caso el cómo se rige y funciona tanto el ser humano y el universo vasto, todo lo que conlleva nuestra realidad, o bien el cómo nos componemos y se rige tanto nuestra forma de pensar como nuestros componentes, desde el espíritu hasta el alma. Así, encontramos en común muchas cosas. Todas las teorías categorizan la realidad, plasman las creencias, ideas y comportamientos del ser humano, así como su pensamiento y cuestionamiento sobre las cosas. Establecemos que en cada una existe un dualismo o no, y, por lo tanto, todas tienen un amplio nivel de conocimiento para argumentarlas. De este modo, explican cómo actúa el comportamiento del ser humano con base a sus ideas y desarrollo individual o en sociedad, teniendo contacto con su naturaleza y contexto determinados. Respecto a qué considero que tiene en común todas las teorías, pues todas hacen referencia a la explicación de una sola cosa desde distintas perspectivas. Y todas estas teorías explican en cierta medida la concepción de lo que somos y de todo lo que nos rodea. Por lo tanto, estas teorías enriquecen el conocimiento, alegando así la definición de lo que es la filosofía y la importancia de la formación del conocimiento al pasarla por distintos filtros o perspectivas. La información que brindan esas teorías, a pesar de que son distintas épocas y personas, todas trascienden y forman parte del mismo todo, con diferentes posturas, logrando así enriquecer de manera satisfactoria una sola idea. Con base en la información presentada en todas esas tareas, ¿qué considero que tienen en común todas las teorías? Bueno, de todas las teorías que se han mencionado, yo creo que lo que tienen en común es una forma de explicar o de entender el comportamiento humano. Más bien como que el comportamiento, la razón del humano en su entorno, ¿no? La forma en de que el humano debe ser comportado o cómo son las pautas de lo que lo rodea al humano. Entonces, si algo tienen en común todas estas diferentes teorías que están expuestas en esta tarea, que son bastante diferentes, yo creo que sería eso, la visualización del humano en su entorno. Con base en la información presentada, ¿qué considero que tienen en común todas las teorías? Personalmente, creo que todas las teorías intentan dar una visión del mundo bajo el contexto de su propia historia, debido a que todas esas teorías fueron ideadas hace miles de años, en donde la libertad de expresión no era como la actual. Todas estas teorías buscaban el cómo mejorar las ideas del mundo, aun cuando la sociedad tenía creencias marcadas. Creo que ningún filósofo tuvo la total facilidad al momento de guiar sus creencias en otra cosa que no fuese la religión o la dictadura política de esos tiempos, a lo cual de cierta manera todas tienen esa esencia de rebeldía por la libertad de ideas y han sido pieza clave para que en la actualidad podamos creer en lo que queramos.